Hola, queridos amigos y amigas. Hoy día vamos a seguir con Abraham. Lo haremos iniciando con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del doloroso e inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les recuerdo que tomen su Biblia porque vamos a ir trabajando con la Biblia, ¿ya? Así que si ustedes no la tienen a mano, detengan el video y una vez que la traigan, continuamos, ¿ya? Vamos a retroceder un poquito para ver qué significa Melquisedec, ¿ya? ¿Quién es Melquisedec? A ver si ustedes se acuerdan de algún lugar en la misa donde se nombra Melquisedec. ¿Ya? Ya vamos a leer este trozo y después vamos a hablar un poco de quién es Melquisedec. ¿Ya? Está en el capítulo Génesis 14, 17 al 20. Vamos a leer solamente 3 versículos. Melquisedec aparece muy poquitas veces en la Biblia, así que tenemos que tener, vamos a ver cuál es la importancia, aunque aparece tan poco, ¿ya? Dice así: a su regreso después de batir Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo así: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de cielos y tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Estamos viendo en el capítulo 14 un montón de guerras, varias guerras en las que se ha visto envuelta la tierra de Canaán. Y también Abraham ha participado, ¿ya? Entonces, después de terminar algunas guerras, va al valle del rey y se encuentra con Melquisedec, que es rey de Salem, quien le presentó pan y vino, pues era sacerdote. Tenemos varias cosas que recordar aquí, ¿ya? La primera es que todavía no existe el sacerdocio, o sea, en la tribu de Abraham no hay sacerdotes, porque ellos no tienen culto, todavía no existe el culto al Dios de las alturas, que es el Sadai. ¿Se acuerdan que la otra vez en una de las anteriores hablamos del Sadai, el Dios de las alturas? Que así era como lo nombraba Abraham. Y todavía no se había establecido un culto. Así que no había culto, así que no había sacerdote, ¿ya? Pero aquí dice
que este Melquisedec, que significa rey de Salem, Melqui es rey, Salem, Jerusalén, de la paz, rey de la paz. Salem es paz. Melquisedec bendijo a Abraham. Y Abraham le dio el diezmo que le correspondía como sacerdote. ¿Ya? Antiguamente, por lo menos en las costumbres de Israel, al sacerdote cada persona tenía que darle el diezmo. ¿Ya? Hoy día vamos a practicar la lectura de las notas de pie de página. ¿Ya? Quiero que ustedes busquen a ver si ustedes tienen algo interesante en sus notas de pie de página. Entonces ustedes detengan ahora de nuevo el video y busquen en la parte de abajo de la Biblia a ver si viene una nota explicativa del versículo 14-17. Hay veces que hay algunas Biblias que traen las notas de página solamente con el capítulo, sin los versículos. Entonces, si es así, ustedes tienen que leer y extractar la parte que corresponde a la nota de pie de página de ese versículo. ¿Ya? Entonces, ustedes hagan su búsqueda, la leen y después yo voy a leer la mía. A ver si con eso se complementa lo que ustedes tienen y si logramos entendernos respecto de lo que este acontecimiento significa en la historia de salvación. ¿Ya? Entonces ustedes detengan y yo hago mi nota de pie de página. Perfecto. Dice mi nota de pie de página, yo tengo una Biblia de Jerusalén. Toda la tradición judía y muchos padres han identificado a Salem con Jerusalén. Su rey sacerdote, Melquisedec, nombre compuesto cuyos elementos corresponden a sendas divinidades del panteón fenicio. El relato hace una breve y misteriosa aparición como rey de Jerusalén, donde Yahvé escogerá morada, y como sacerdote del Altísimo, aún con anterioridad a la institución levítica. Esto se está refiriendo a los sacerdotes de la tribu de Leví, que lo vamos a ver más adelante, que va a ser el sacerdocio que van a tener los judíos, ¿ya? Es presentado como figura de David, que también es figura de el Mesías. La aplicación al sacerdocio de Cristo se desarrolla en Hebreos 7. O sea que nosotros, para poder entender mejor esto de Melquisedec, tenemos que leer Hebreos 7. ¿Ya? Es una carta. ¿Ya? Al final de la Biblia casi. La tradición patrística ha aprovechado y enriquecido esta exégesis alegórica, viendo en el pan y el vino ofrecidos por Abraham una figura de la Eucaristía. Aquí ya empieza la importancia que tiene para nosotros, ¿ya? Y hasta un verdadero sacrificio, figura del sacrificio eucarístico. Interpretación aceptada en el canon de la misa. Incluso habían admitido algunos padres que Melquisedec era una aparición del Hijo de Dios en persona. ¿Qué les parece?
una figura de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque hay un sacerdote, Melquisedec, que está bendiciendo el pan y el vino. Vamos a leer Hebreos 7. Dejen marcado con su santito o su tirita, en el caso que tengan, aquí donde estamos, en el capítulo 14, y vamos a ir a Hebreos, que como les dije, está casi al final. Donde empiezan las cartas de San Pablo, ahí la vamos a tener. Esta carta ya la Iglesia tiene comprobado que no la escribió San Pablo, porque hasta hace poco se consideraba que la había escrito San Pablo, pero ahora ya no. Entonces antes se decía carta de San Pablo a los hermanos hebreos, pero hoy día ya no, ahora se dice carta a los hebreos, nada más. Entonces, yo ya tengo aquí mi carta a los hebreos, estoy buscando el capítulo 7. Miren, a mí me gusta que en la clase ustedes tengan tiempo para buscar. Así que yo también busco para darles tiempo que ustedes busquen. Porque parte de la instrucción bíblica es aprender a buscar. Porque al principio a uno le cuesta y se demora porque no sabe bien dónde están los libros. Entonces, ¿qué es lo que es conveniente? Que ustedes pongan permanentemente una marca entre antiguo y nuevo, para que así ustedes, yo les voy a decir, busquen el nuevo, busquen el antiguo. En este caso estamos buscando el nuevo al final del nuevo, entonces es más fácil ya por lo menos tener una distinción. Si ustedes quieren también podrían poner otra marca en los evangelios, por ejemplo, a donde terminan los evangelios, porque el Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios. Entonces ahí podrían poner usted una marca, ahí están los 4 evangelios, después vienen los Hechos de los Apóstoles, después las cartas y al final el Apocalipsis, ¿ya? Entonces el Nuevo Testamento para nosotros es más fácil, ¿ah? Pero en el Antiguo es un poquito más difícil. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes y le bendijo, es aquel a quien dio Abraham el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Nada se dice de su padre, su madre o su genealogía, tampoco de su nacimiento y de su muerte. De este modo, a semejanza del Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Aquí ya tenemos una indicación muy importante. ¿Por qué? Porque Melquisedec bendice a Abraham y va a ser una figura de Cristo que es sacerdote eterno, que es parte de la promesa que le hizo Dios a David de darle un trono perpetuo, ¿ya? Así que tendríamos aquí que este es el modo como Jesucristo va a celebrar la alianza, va a ser el mismo modo que lo hizo Melquisedec. Voy a tomar en el versículo, estoy en Hebreos 7, versículo 5. Los sacerdotes descendientes de Leví tienen orden, según la ley, de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos que también proceden, por cierto, de la estirpe de Abraham. Pero aquel, sin pertenecer a su genealogía,
recibió el diezmo de Abraham y bendijo al depositario de las promesas. Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior, y aquí entre nosotros reciben el diezmo hombres mortales, pero allí lo recibe uno de quien se asegura que vive. Además, puede decirse que hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó en la persona de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su antepasado cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues bien, si la perfección se alcanzara por el sacerdocio levítico, pues de él recibió el pueblo las leyes, ¿qué necesidad habría ya de que surgiera otro sacerdote a la manera de Melquisedec y no a la manera de Aarón? Porque, cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambian las leyes, pues aquel de quien se dice estas cosas pertenece a una tribu de la que nadie sirvió al altar. En efecto, es bien sabido que nuestro Señor procede de Judá, una tribu que no menciona a Moisés al hablar del sacerdocio. Con esto aquí ya nos queda bastante más explicado. Melquisedec no tiene origen, es un sacerdote que dicen los patriarcas, los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia es un periodo después de los apóstoles. Cuando mueren los apóstoles, comienzan los padres de la iglesia, que van a ser muchos obispos que fueron mártires o que fueron muy santos y que les tocó a ellos la misión de establecer la filosofía del cristianismo. Esto era una cosa muy difícil porque a lo mejor ustedes no lo han pensado, pero los apóstoles no tenían desarrollada la parte filosófica de la creencia, ¿ya? Y en ese tiempo era muy importante la filosofía, porque todavía estábamos en el imperio greco-romano, que para los griegos lo más importante era la filosofía, ¿ya? Entonces, si los padres de la iglesia han mencionado que este puede ser el mismo Cristo que se le apareció a Abraham, o sea, miren lo que están diciendo. No son personas incultas, ¿ya? Son personas que conocen el misterio de Dios. Y entonces nos dicen que Melquisedec era el mismo Cristo que se apareció a Abraham. Qué cosa más impresionante, ¿verdad? Bueno, ahora si llegamos a la manera, porque ¿qué es lo que está puesto en el canon de la misa? También se llaman canon de la misa el orden que lleva la misa. Aparte del canon de las escrituras tenemos el canon de la misa. Hay distintos cánones que son los diversos modos o listados o formas de hacer las cosas, ¿ya? El canon de la misa entonces dice, según el rito de Melquisedec, en la parte de la consagración, ¿ya? Entonces, este tema de Melquisedec es un poquitito más difícil, pero solo está Hebreos y el Génesis, y no aparece Melquisedec en ninguna otra parte. Entonces, es lo único en lo que podemos buscar qué es lo que significa Melquisedec. Además que tenemos, para poder ir entendiendo cada vez más la misa, esto nos va a ir aclarando, ¿ya? Entonces va a decir, según el rito de Melquisedec, dice, según el rito de Melquisedec, porque Jesús no lo hizo como los sacerdotes del Antiguo Testamento. Aquí voy a explicar un poquitito en qué consistía el sacerdocio en el Antiguo Testamento. El primer sacerdote nombrado por Dios fue Aarón, el hermano de Moisés. ¿Por qué?
porque con Moisés fueron entregadas las tablas de la ley al pueblo y se hizo lo que se llama la tienda del encuentro. Esta tienda del encuentro era el lugar donde se guardaban las tablas de la ley y era el santuario donde Dios hablaba con Moisés, ¿ya? Era un lugar santo. Entonces Dios quiso que Aarón y su familia fueran los sacerdotes. Y tanto Aarón como Moisés pertenecían a la tribu de Leví. Por tanto, la tribu de Leví va a ser la tribu de la cual van a nacer los sacerdotes. No hay sacerdotes de ninguna otra tribu. Los levitas o el sacerdocio levítico, como se llama, ¿ya? Es el encargado de todo lo que tiene que ver con el culto. Va a haber sacerdotes de distintos tipos con distintas clases de trabajo. Va a haber sacerdotes en el coro, sacerdotes en la guardia, como soldados, digamos, ¿ya? Custodiando el santo, que era el arca de la alianza, dentro de esta tienda del encuentro. Esto en el tiempo de Moisés, ¿ya? Después van a haber sacerdotes encargados del incienso. El incienso siempre ha significado la oración. Entonces, cada vez que los sacerdotes presentaban la oración a Dios, la oración del pueblo, a través de un intermediario que era el sacerdote, subía a Dios a través del incienso. Hoy día es lo mismo. En nuestras iglesias, si ustedes se fijan, por ejemplo, hay muchas oportunidades en que se usa el incienso. Eso representa nuestra oración. Entonces, seguimos. Este sacerdocio levítico también tenía que hacer los sacrificios. ¿Para qué eran los sacrificios y cómo eran los sacrificios? Los sacrificios eran de animales y tenían que desangrar el animal. Y esa carne las podían consumir los sacerdotes porque los sacerdotes no tenían tierra, ni tenían el único trabajo que tenían era el culto. Entonces, la única forma que tenían ellos para obtener los alimentos era de lo que la gente sacrificaba. Entonces, ¿en qué consistía el trabajo de los sumos sacerdotes? En sacrificar los animales para todas las ocasiones que había culto. Esto lo vamos a ver mucho más adelante después del Éxodo, ¿ya? Y se llama sacerdocio levítico. Ahora, Jesús, que también es el sumo sacerdote de la nueva alianza, no pertenece a la tribu de Leví, pertenece a la tribu de Judá, ¿ya? Estamos adelantándonos un poco a lo que son las tribus, pero ya las vamos a ver en un ratito más, en el siguiente capítulo, yo creo, ¿ya? En el siguiente video, perdón. Entonces, el Señor era de la tribu de Judá. No le correspondía el sacerdocio levítico. Y Jesús no se sabe de que haya participado en alguna, por lo menos en la escritura no nos dice que haya participado en los sacrificios levíticos. Ahora, por eso es que el sacrificio de Jesús es según el rito de Melquisedec. En nuestra misa, que es la celebración de la alianza,
vamos a tener dos aspectos, ¿ya? Un aspecto sacrificial, que es la muerte incruento de Jesucristo, o sea, con sangre, ¿ya? O sea, por una parte, Jesús es el Cordero de Dios que con su sangre nos rescata. ¿De qué? Del pecado. Y nos perdona el pecado, ¿ya? Para poder entrar nuevamente a la comunicación con Dios. Y por otra parte, tenemos el rito de Melquisedec, que es el pan y el vino, que fue lo que se consagró en la última cena. Entonces nosotros tenemos dos ritos en nuestra misa. Un rito sacrificial y un rito según Melquisedec. ¿Ya? Con esto damos por terminado Melquisedec. Si les quedan dudas, me lo hacen saber los que puedan. Vamos a volver entonces al capítulo 14 del Génesis. Y vamos a avanzar hacia el capítulo 18. Ustedes pueden, como les dije la otra vez, seguir leyendo hasta lo que alcancemos a ver ahora. Y si hay dudas, me las hacen saber de algún modo, ¿ya? Capítulo 18:1 dice: Se le apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Alzó la mirada y vio que había 3 individuos parados a su vera. Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlo. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo este árbol. Yo iré a traer un bocado de pan, así repondréis las fuerzas. Luego ya seguiréis vuestro camino, que para eso habéis aceptado pasar a la vera de este servidor vuestro. Respondieron ellos: hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda donde Sara y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de sémola, amásalas y haz unas tortas. Abraham, por su parte, acudió a la vacada, apartó un becerro tierno y hermoso y se lo entregó al mozo, que se apresuró a aderezarlo. Luego tomó cuajada de leche junto con el becerro que había aderezado y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda. Contestó. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara rió para sus adentros y pensó: ahora que estoy pasada, sentiré el placer, y además con mi marido ya viejo. Dijo Yahvé a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, pensando que ahora de vieja no puede parir? ¿Hay algo difícil para Yahvé? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Sara negó: no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: no digas eso, que sí te has reído. Esta aparición de estos 3 personajes, Abraham, es
lo que se llama una teofanía. ¿Qué es lo que es una teofanía? Teo significa Dios. Fanía significa mostrarse. Entonces, que Dios se muestra. ¿Ya? Se apareció Yahvé en la encina de Mambré, estando sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Abraham entonces estaba cerca de las 12, sentado en la tienda, y vio que venían 3 personajes. Que era Dios, acompañado de 2 ángeles, ¿ya? Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Y ahí le ofrece lo que era una costumbre entre los nómades: agua y comida, y que descansen, porque los viajes son largos y son agotadores. Y además hay mucho calor. Respondieron ellos: haz como has dicho. Me he saltado unos pedacitos porque hasta algunas cosas muy repetidas, ¿ya? Abraham, estoy en el versículo 6. Abraham se dirigió presuroso a la tienda donde Sara y le dijo: apresta la harina y amásala y haz tortas. Y después fue a buscar un animal, y después la cuajada de la que les hablé la vez anterior. Y se los dio, y estaban todos debajo de la encina. ¿Se acuerdan? La encina de Mambré, que es el primer lugar donde Abraham llegó en Canaán, donde hizo el altar. Así que es un lugar muy importante, ¿ya? Y así que hubieran comido, en el versículo 8, le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él les dijo: ahí en la tienda. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Aquí, recién, después de tanto tiempo, Sara va a quedar embarazada. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Se acuerdan que también lo vimos la vez anterior? A Sara se le había retirado ya la regla. O sea, humanamente no era posible. Dijo Yahvé a Abraham en el versículo 13: ¿por qué se ha reído Sara pensando que ahora de vieja no puede parir? ¿Hay algo difícil para Yahvé? En el plazo fijado volveré al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. Esto que en esta oportunidad está repetido 2 veces es porque se está recalcando algo que es importante: el embarazo de Sara. ¿Ya? La dejamos entonces con que va a quedar embarazada. Y inmediatamente después viene lo que se llama la oración de intercesión. No me acuerdo si les había dicho ya que las Biblias originales son columnas escritas en forma continua y no tienen títulos, ni capítulos, ni versículos. Así que cuando nosotros leemos podemos seguir de largo y saltarnos los títulos. Estos títulos que tienen puestas las Biblias se hicieron a partir del 1500 después de Cristo, cuando se imprimió la primera Biblia. ¿Por qué? Porque la gente no conocía la Biblia.
porque la gente no sabía leer. Entonces, ¿cómo era hasta el 1500 después de Cristo la enseñanza de la Biblia? En las catedrales y en las grandes iglesias estaba todo dibujado, pintado o con azulejos, todo maravilloso. Por eso que hay pinturas tan lindas, ¿ya? En las catedrales y en las iglesias de Europa. Porque la catequesis se hacía a través de la pintura. Entonces, para los judíos esto no es inconveniente el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos se lo saben de memoria. Pero los cristianos, los católicos, no lo sabemos de memoria. O al menos no todo. Yo al menos sé mucho, pero no todo. Entonces, para poder encontrar los lugares donde están los relatos, se ponen estos títulos, los capítulos y los versículos, ¿ya? Y también para su estudio. Partieron de allí aquellos hombres en dirección de Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos. Esto ya sería el capítulo 18, versículo 16. Repito, partieron de allí aquellos hombres en dirección a Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos. Dijo entonces Yahvé: ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y que gracias a él serán benditos todos los pueblos de la tierra. Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé: el clamor de Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abraham le abordó y le dijo: ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran los dos de la misma suerte. Tú no puedes. ¿Vas a fallar una injusticia el juez? ¿Va a fallar una injusticia el juez de toda la tierra? Replicó Yahvé: si encuentro la ciudad de Sodoma a 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor a aquello. Replicó Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza, supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Replicó: no la destruiré si encuentro allí a 45. Insistió todavía: supón que se encuentran allí 40 justos. Respondió: tampoco lo haría en atención a esos 40. Insistió: no se enfade mi señor si le digo que tal vez se encuentren allí 30. Respondió: no lo haré si encuentro allí esos 30. Volvió a decirle: cuidado que voy atrevido de interpelar a mi señor, y si se hallaran allí 20, respondió: tampoco los destruiría en atención a los 20. Insistió: vaya, no se enfade mi señor, que yo ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Replicó: tampoco los destruiría en atención a los 10. Partió Yahvé así que hubo acabado de conversar con Abraham, y éste se volvió a su lugar. ¿Qué les parece? Esto
es una típica historia oriental, ¿ya? En el sentido de cómo está escrita, la parte literaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando es un regateo, que es lo típico del comercio oriental, ¿ya? Los orientales, las personas que han podido viajar y ir a Oriente, se van a dar cuenta que allá todo, si tú no pides rebaja, no vas a poder comprar. No te lo aceptan, tienes que pedir. Voy a partir entonces con la meditación. Acuérdense que no todas las veces voy a hacer solamente una lección, porque si no es mucho, ¿ya? En este caso voy a hacer la lección aquí. Partieron de allí aquellos hombres en dirección de Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos. Dijo entonces Yahvé: ¿Cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso? ¿Quiénes parten? Parten 2 de los 3, que esos son los ángeles, ¿ya? Y queda Dios, Yahvé, conversando con Abraham. Entonces Yahvé se pregunta a sí mismo, pero esto es una manera que tiene el autor al relatar la historia, ¿ya? Aquí no podemos decir que esto se supo se supo que había sido así exactamente, ¿ya? El autor está tratando de ponerse en lo que pensó Dios para querer contarle que iba a destruir Sodoma y Gomorra a Abraham. Y para Abraham eso era importante, porque ¿quién vivía ahí? Si ustedes han leído un poquito las páginas anteriores, donde se encuentra que Lot y Abraham se separan, que nosotros no lo hemos visto porque no nos da el tiempo para ver tanto detalle. Lot se había ido a vivir a Sodoma. Así que para Abraham esto era muy importante, ¿ya? Y también hay una cosa que a nosotros nos tiene que importar aquí en este pedacito cortito que hemos ido meditando. Es que cuando Dios quiere hacer algo con el hombre, siempre avisa. Y tanto es así que Dios nos va preparando en nuestra vida. Si ustedes miran sus vidas para atrás, ustedes van a descubrir que ustedes en el momento que, por ejemplo, encontraron un trabajo o encontraron a su marido o algo importante en su vida, ustedes estaban preparados para eso, ¿ya? Yo les quiero poner mi propio testimonio. Yo estudié Biblia por muchos años. Yo empecé a estudiar Biblia aproximadamente a los 30 años y yo empecé a hacer clases de Biblia a los 50. O sea, yo tuve 20 años de preparación en que yo no tenía idea de que yo iba a hacer clase de Biblia. Nunca en mi vida pensé que yo iba a ser profesora de Biblia. Nunca. Y aquí me tienen, haciendo clase de Biblia. Entonces, durante esos 20 años míos, Dios me fue preparando para eso. Es una manera que tiene Dios, una manera pedagógica, que nos va llevando por su camino sin que incluso nosotros de repente no tengamos mucha conciencia de que es así. Y vamos avanzando hasta llegar a cosas maravillosas. Creo que lo que me ha hecho más feliz en mi vida
profesionalmente ha sido estudiar Biblia y poder darla, poder transmitirla. Ser profesora de Biblia para mí es lo mejor que me puede pasar en mi vida. Y nunca en la vida lo pensé. Nunca. ¿Ya? Entonces, Dios le quiere decirle a Abraham, informarle que su sobrino va a estar en peligro y que él va a destruir estas ciudades porque le ha llegado un clamor que le dicen horrores sobre Sodoma y Gomorra. ¿Ya? En el versículo exactamente, en el versículo 20 dice, dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver si corresponde o no lo que me han dicho. Bueno, y después entonces vamos a retomar en el versículo 23. Dice, después de que es informado de todo esto, Abraham empieza lo que se llama la oración de intercesión. Aquí vamos a tener que hacer un análisis de lo que significa la oración de intercesión. ¿Ya? Hay distintos tipos de oración. Hay oración vocal, oración repetitiva, oración mental, oración de alabanza, oración contemplativa. Hay muchos tipos de oración, ¿ya? ¿Y qué es lo que significa la oración de intercesión? La oración de intercesión es interceder por otra persona. Es lo que hacemos nosotros por los otros cuando están enfermos, por los que están en guerra, por los que están sufriendo, cuando le queremos pedir algo al Señor, por otra persona, ¿ya? Todo eso es oración de intercesión. Y a nosotros nos fue conferido este poder, porque esto es un poder que tenemos nosotros como cristianos, en el momento del bautismo, cuando fuimos ungidos con el aceite. Aquí yo les quiero explicar algo porque la mayoría de las personas creen que el bautismo es solamente echarle la agüita y decirle en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero esa es la primera parte del bautismo. La segunda parte del bautismo tiene dos partes del bautismo. La segunda parte, el sacerdote toma con su dedo el óleo sagrado, que es para ungir. No es hay dos óleos. Uno es para ungir y el otro es para la unción de los enfermos. ¿Ya? Con este óleo que se nos unge en el bautismo, produce lo que se llama una marca indeleble, o sea que no se sale con nada. Tú por más que quieras no puedes dejar de ser bautizado, aunque tú reniegues del bautismo. ¿Ya? Porque este aceite significa lo que significa el aceite en una mancha de ropa, no sale nunca más. ¿Ya? Y se nos hacen 3 crucecitas. Yo te unjo como sacerdote, profeta, una segunda crucecita, y rey, una tercera crucecita. Entonces, ¿en qué consiste este sacerdocio que nos ungen como sacerdote? Es lo que se llama el sacerdocio de los fieles. Existen también 2 tipos de sacerdocio. El sacerdocio ministerial, que son los sacerdotes en el altar, consagrados, ¿ya? Los sacerdotes consagrados.
y el sacerdocio real, que es el sacerdocio de los fieles. Entonces, ¿qué es lo que significa ser sacerdote? Interceder. Abraham aquí en esta lectura lo que hace es interceder. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer durante toda nuestra vida. Interceder por los demás. Tenemos entonces que empezar a revisarnos cómo está nuestra intercesión. Si nosotros pedimos por los demás o creemos que es batalla perdida. Porque uno muchas veces no ora, no pide por los demás, no le pide al Señor por ello, porque uno cree que pierde el tiempo. Pero uno tiene que pensar que la oración de los justos ayuda a los que van por mal camino, ¿ya? Así que tenemos que confiar en que nuestra oración, toda oración que nosotros hagamos, vale. Sea vocal, sea repetitiva, sea que nazca de nuestro corazón, sea una conversación espontánea con el Señor. Miren, yo soy ignaciana. San Ignacio dice algo maravilloso. Dice, la oración es todo modo de comunicarse con Dios. ¿Ya? Y entonces Abraham empieza a decirle, pero ¿cómo tú, que eres el rey del universo, vas a matar a los justos con los pecadores? Eso no puede ser. Yo se lo estoy poniendo así, pero ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿ya? Pero si nosotros quisiéramos hacer esto al estilo nuestro, que no somos orientales, la conversación con Dios sería, oye, pero Señor, ¿pero cómo le vas a hacer eso si el otro no ha hecho nada? Pues, ¿ah? Y entonces va bajando de 50 hasta 10. Y después ya Abraham no se atrevió a seguir bajando. ¿Ya? Pero estamos en el comienzo de la historia de salvación. Y la historia de salvación tiene un culmen, que es la muerte de Jesucristo. Y va a llegar un momento en que va a haber una sola persona que va a interceder por todo el mundo y nos va a salvar. Y ese es Jesucristo. ¿Ya? Entonces, vamos a ir avanzando en la historia de salvación desde esta oración de intercesión hasta llegar a la única oración de intercesión que es de Cristo sumo sacerdote. ¿Ya? Vamos a entrar entonces ahora a la parte de la oración. Cada una puede hacer su oración contestándole al Señor de esto que nos ha hablado, de esta oración de intercesión. Cómo con nuestra oración tanta gente se salva. Es necesaria la oración para ayudar, por lo menos nosotros que estamos en este camino. Tenemos una responsabilidad con respecto a los demás, porque nadie se salva solo. Nos salvamos en comunidad. Así que no lo voy a tomar entero, ya voy a tomar desde el principio hasta la primera petición de Abraham. Partieron de allí aquellos hombres en dirección a Sodoma y Abraham. Perdonen, la oración. Estaba pensando que íbamos a hacer la contemplación. La oración. Entonces ustedes hacen la de ustedes y yo hago la mía. Y se las voy a compartir. Señor, yo te quiero dar gracias porque en tu infinito amor me has hecho partícipe del sacerdocio real por el bautismo. Y quiero pedirte que aumentes en mí el deseo de orar, de interceder por los demás, que vaya ampliando mis horizontes, que me fije en las necesidades de nuestro país, del mundo entero, también de mi familia, obviamente,
porque hay cosas que a uno le preocupan de la familia, Señor. Pero no quiero dejar a nadie afuera, Señor. Te doy gracias y te pido que me aumente el don de intercesión. Amén. Ahora vamos a pasar a la contemplación. Partieron de allí aquellos hombres en dirección a Sodoma y Abraham los acompañó para despedirlos. En la parte de la contemplación, entonces, vamos a tratar de imaginar cómo serían estos dos hombres que iban con Dios, que también parecía hombre. Los tres parecían hombres, ¿ya? Y van a tener estas conversaciones, ¿ya? Vamos a tratar de escuchar lo que dicen, ¿ya? Y ponernos ahí en la tienda mientras comen, mientras descansan, a ver qué hacen, qué están haciendo ahí debajo de ese árbol, mirar el árbol, no sé, lo que a cada uno el Señor le quiera dar. Acuérdense que la contemplación tiene dos partes, el don que me da Dios y la imaginación que pongo yo. ¿Ya? Tengo que hacer ese esfuerzo de contemplación. Si yo no hago el esfuerzo de mi imaginación, no hay contemplación. ¿Ya? Dijo entonces Yahvé, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer, siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y que gracias a él serán benditos los pueblos de toda la tierra? Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a sus descendientes que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. Dijo pues Yahvé, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y su pecado gravísimo. Así que voy a bajar personalmente a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. Partieron de allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. Abraham le abordó y le dijo, ¿así que vas a borrar al justo con el malvado? Tal vez haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a borrarlos sin perdonar a aquel lugar por los 50 justos que hubiera dentro? Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado y que corran los dos la misma suerte. Tú no puedes. ¿Va a fallar una injusticia el juez de toda la tierra? Replicó Yahvé, si encuentro en la ciudad de Sodoma a 50 justos, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron contemplar? Ojalá que sí. Yo les voy a compartir lo mío. Yo vi a los dos ángeles llegando a Sodoma y Gomorra. Y vi algo parecido a lo que vemos nosotros hoy en nuestros días por la televisión a veces. Mucho desorden, violencia. Eso vi yo. Amén. Con esto damos por terminada la clase de hoy y los espero en un próximo capítulo. Que estén muy bien.
En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.